en este caso en obras, ¿qué sería? Valor, claro, lo que corresponda, o tu precio, ¿no? Que está en base al valor económico. Ah, pero en obras hay algo adicional, ¿no? Tengo que verificar que esté dentro de los parámetros, ¿sí o no? De los parámetros de 90 al 110. Porque si está por encima, ustedes hablan del 100 a 110, tengo que verificar qué cosa, que está. Si hay presupuesto. ¿Qué pasa si hay presupuesto y no hay... ¿Para qué? Para otorgarle la buena pro. ¿Qué pasa si hay presupuesto y no hay resolución del titular de la entidad? ¿El comité le puede dar la buena pro? No, tiene que haber también resolución del titular de la entidad, aprobación del titular de la entidad. Entonces, en el precio, en obra, por ejemplo, a suma alzada, ¿me podrán obligar precios unitarios? ¿Podrán requerir precios unitarios o no? No. ¿En qué momento me pueden exigir precios unitarios? Al momento de la firma del contrato y con carácter referencial. Ahí me pueden pedir precios unitarios, no antes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en números dice 100 y en letras dice 2000? ¿Cuál prevalece? 1000. Con la nueva norma, 1000. ¿No es cierto? Con la nueva norma, 1000. Es decir, prevalece letras. Prevalece letras. Entonces, señores, con eso se cierra el acto. Se cierra el acto público. Y se da por admitido o no admitido. No se verifica nada más. No se verifica nada más. Entonces, en la presentación de la oferta, ¿qué es lo único que se tiene que verificar? La declaración jurada del artículo 31, donde dice que no tiene impedimento, todos esos temas. 2. Que cumple con el expediente técnico o las especificaciones técnicas. 3. De ser el caso, carta de compromiso. 4. Precio, monto. Nada más. No se verifica nada más. No se verifica nada más. Y con eso se cierra el acto. Y se da por admitido o por no admitido. Entonces, estamos aquí. Se da por admitido o por no admitido. ¿De acuerdo? Por admitido o por no admitido. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí, señores? Eso es la primera parte de la admisión de la oferta. Entonces, en la admisión de la oferta hay que ver que digamos que el monto que está ofreciendo no sea menor a 90 ni mayor a 110. Porque si está fuera de los parámetros, se devuelve. Y debe motivarse ese tema. Ahora vamos a ver. Previo a la evaluación, tiene que verificarse si cumple con aquella información del expediente técnico adicional a lo que solamente se va a presentar como declaración jurada. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, vemos aquí las bases, trabajen con esto, siempre trabajen con las bases. Practiquen bastante con la base estándar. Practiquen con la base estándar, por favor. ¿Ya? Practiquen con la base estándar. Por ejemplo, acá dice, miren, documentos que servirá para acreditar el cumplimiento del expediente técnico. Es decir, aquello que... Ustedes saben que él ha presentado una declaración jurada ¿de qué? De que cumple con el expediente técnico. Pero adicionalmente a eso, se le puede requerir, digamos... Se le puede requerir mayor información, por ejemplo, que le presente, que dice aquí, una declaración jurada del plazo de ejecución de obra. O digamos que no solamente en el tema de en este tema puede haber personal que no sea personal clave y usted le pida
que le adjunte cierta experiencia y que le demuestre con constancia certificados. O por ejemplo en el caso de bienes, uno con la sola declaración jurada acredita qué cosa, dice que cumple con todas las especificaciones técnicas, pero además, ¿qué más puedo pedir? Catálogos, folletos, ¿qué más puedo pedir? Declaración jurada de garantía, a eso se refiere. Es decir, antes de la evaluación, usted va a verificar qué documentación adicionalmente a la declaración jurada que cumple con el expediente técnico o el expediente de contratación, la entidad está pidiendo en el expediente técnico o en los términos de referencia en el caso de servicios. ¿Y eso dónde está? ¿Y eso dónde está? Eso está en, digamos, a ver, por ejemplo, le estás pidiendo ciertas, que haya hecho el trámite, pues, ¿no es cierto?, que haya hecho el trámite en la municipalidad, por ejemplo, que le haya dicho que lo presente. Esa es información adicional que se está pidiendo, ¿dónde? En el expediente técnico. Es decir, antes de la evaluación, ¿qué cosa vas a evaluar? Toda aquella información que se está pidiendo en el expediente técnico, pero que no ha sido suficiente, que se va a acreditar con la declaración jurada, sino que adicionalmente tienes que demostrarlo, acreditarlo. Eso se verifica. ¿Eso se entiende, señores? Eso se verifica. Eso se verifica. Y eso, si tú eres comité, ¿de dónde lo vas a sacar? Si tú eres comité, ¿de dónde lo vas a sacar? De ahí. Ojo, que el comité, mira lo que dice aquí. Ahí se coloca toda la documentación que servirá para acreditar el expediente técnico. Es decir, no basta con ¿qué? No basta con la declaración jurada, sino se requiere mayor documentación. ¿Se entendió, señores? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? A ver, vamos, ¿sí? A ver, al fondo. Muy bien. Entonces, a eso se refiere. Si cumples con... O sea, te pidieron... Ustedes saben que los expedientes técnicos basta una declaración jurada. Pero adicionalmente, no. Yo también quiero que me digas, si tú... Yo dije que usted se iba a encargar del trámite, de ciertos trámites ante la municipalidad. Quiero que me acredites, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo. Aunque esa documentación, ¿para qué sería? Eso sí sería para el firme del contrato, no sería antes. No sería antes, ¿no? Eso ya es para, digamos, para ganador de la buena pro. Más sería para el firme del contrato. Eso no iría, digamos, como RTM, pero eso ya se pediría para la firme del contrato. Por ejemplo, la experiencia de un personal que no es clave, pero que se requiere su acreditación. A eso se refiere. ¿De acuerdo, señores? ¿Sí? A eso se refiere. ¿Qué más se le ocurre? A ver, usted en obras, a ver, ingenieros, ¿qué se le ocurre que puede usted pedir adicionalmente? ¿Ah? Equipos mínimos. Equipos mínimos, esa es calificación. Ese es requisito de calificación, equipos mínimos. Vamos a ver equipamiento, infraestructura, eso es... Ya, pero esa es la idea, esa es la idea. Es decir, aquello que tiene que acreditar, pero eso no, porque eso va en calificación, y calificación no lo vamos a ver. Tiene que ser aquello que no va a ser calificación tampoco, no está dentro de los requisitos de calificación. Por eso le digo, por ejemplo, puede ser que un personal que no es clave, le pidan que acredite su experiencia. ¿De acuerdo? Su experiencia. En obras, ¿qué más le podemos pedir? Pero que no sea requisito de calificación. Ahí vamos, señores, ingenieros, ¿qué más podemos pedir? ¿Ah? ¿Qué más podemos pedir? ¿Calendario? Utilización. Ya, puede ser que le acredite, le haga un calendario. Ya, puede ser. ¿De acuerdo? Aquello que es
adicional a la declaración jurada. Un caso más concreto, ya le dije, en el caso de bienes. Usted se basta con la declaración jurada que cumple con este bien. Pero yo, ¿qué más le voy a pedir adicionalmente a eso? Catálogos, folletos, brochures, que cumple con eso. Eso es información adicional a la declaración jurada que cumple eso. A eso se refiere. En bienes, ¿qué más le puedo pedir? Declaración jurada de garantía. ¿Qué más? Declaración jurada de plazo de entrega. A eso se refiere. ¿De acuerdo, señores? Veo algunos rostros que creo que todavía no queda claro este tema. No se convence. ¿No se convence todavía? ¿A qué se refiere? Vamos con el caso de bienes. Nuevamente, ¿con qué acredito todas las especificaciones técnicas? En principio, con la declaración jurada. Pero la entidad considera de que para ciertos aspectos no es suficiente declaración jurada y tengo que pedir que me acredite documentalmente otros aspectos. A eso se refiere catálogos, folletos. Es por eso, el catálogo, folletos, se va a acreditar. ¿Qué más? Garantía. Tiene que presentarme una declaración jurada de garantía. Todo eso son cuestiones adicionales. O de plazo de entrega. Entonces, antes de la evaluación, tienes que verificar que acredite ¿qué cosa? Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico. ¿De acuerdo? ¿Todavía? Sí. Una consulta, doctor. Necesariamente, al momento de la presentación de ofertas, el comité tendría que declarar la admisión o no, o se reservaría ese derecho o esa facultad, digamos, para una, en el caso de un bien complejo, por ejemplo, ¿no? a la evaluación por parte del área técnica. Y podría ser, digamos, posteriormente, ¿no? No, miren, antes se manejaba ese aspecto. Pero lo que pasa, mira, en el acto público, ¿qué es lo único que tengo que verificar para la primera admisión? Vamos, nuevamente, todos. Declaración del artículo 31. Declaración jurada que cumple con las especificaciones técnicas. De ser el caso, carta de compromiso y precio. Ahí no tienes que ver nada más. Listo, listo. ¿No hay nada? ¿Sí o no? No hay nada. Ahora, Listo, pollo. ese es el único acto público, lo demás todo es privado. Y antes de evaluación, tienes bastante tiempo para coordinar con tu área usuaria si esos catálogos cumplen o no con ese bien. Entonces, no le encontraría motivo para postergarlo. En cambio, anteriormente sí era ese tema, porque anteriormente tenían que revisar la experiencia, todo ese tema, ¿no es cierto? Pero eso ahora, ¿dónde es con la nueva ley? En la calificación. Antes no. Ahí sí. Entonces, antes de la evaluación, corresponde verificar que cumple con las especificaciones técnicas, con esos documentos que se han pedido adicionalmente a la declaración jurada y que cumple con las especificaciones técnicas, con los términos de referencia o con el expediente técnico. ¿De acuerdo? Vamos, señores, ¿qué dicen? ¿Sí? Haga una señal, pues, porque bien me siento traumado cuando no... Ya, muy bien. Entonces, ahora pasamos. ¿Y eso dónde lo saca? Aquí. Aquí tiene que poner el comité. ¿De dónde lo va a recoger? ¿De dónde lo va a recoger? Lo va a recoger del expediente, de las especificaciones técnicas. Nuevamente, atención, si acá no sé si hay privados. Muchas entidades, cuando quieren jugar su partidito por ahí, están utilizando esta técnica. Tienen, digamos, los términos de referencia o las especificaciones técnicas y todos los requerimientos que van a hacer que necesitan acreditación, ¿dónde tiene que estar? Ahí, en ese extremo de las bases. Y no lo colocan. Lo dejan con letras chiquititas. ¿Dónde? En el expediente lo dejan ahí. Y muchas veces el privado verifica aquí y ahí no está. Se presenta
y no presenta el documento, no lo admite. Le dice, oiga, pero usted era su obligación colocarlo aquí. Es obligación del comité que toda esa información que requiere acreditación, acá está, esté aquí o no. Es obligación del comité. No está que si el comité quiere o no quiere, pues. Pero algunos comités no quieren trabajar, pues. Ese es el problema, no quieren trabajar. ¿Qué dice? Ah, no, que revisen las especificaciones. Yo veo que muchas entidades hacen eso para inducir error. Ah, no, pues si quieren que se revise todos los términos de referencia o el expediente. ¿Cuántas páginas tienen las especificaciones? 30 hojas, con letras chiquititas. 6. Arial 6. Entonces, tengan cuidado con ese tema. Toda esa información adicional a la declaración jurada tiene que estar aquí. Es obligación del comité que lo hace ahí. ¿Lo están haciendo? Tampoco. Tampoco. Muy bien. Ahora bien, hasta ahí nos hemos quedado en admisión 1 y admisión 2. Oiga, ¿qué cosa? ¿Pueden haber dos admisiones? Sí. ¿Puede ser primero admitido y otro no admitido?